Continuamos con la lección que dejamos la vez pasada sobre el Hijo del Hombre. Vamos a continuar y esperemos que Dios en su misericordia nos unja con su Espíritu para poder transmitir esta verdad, la cual estuvimos enseñando que solamente Dios nos puede revelar y hacer entender quién es Él. Dijimos que el mismo Señor dijo que nadie puede conocer al Hijo sino el Padre, y nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo pueda revelar. Ese es un principio que estuvimos enseñando, de manera que hicimos el comentario de que estuve en una especie de, no voy a decir discusión, aunque la Biblia dice que Pablo también discutía con algunos que negaban la deidad de Jesucristo, y una persona que es de la doctrina de los testigos de Jehová, ellos se jactan de que tienen la verdad, porque ellos dicen que hay un solo Dios, y eso es una verdad, pero no entienden lo que están hablando, porque ellos niegan la divinidad de Jesucristo. Entonces, voy a dar 4 versículos, porque esta persona se escandalizó cuando yo dije que Dios se hizo carne, y él dijo, no, Dios no se hizo carne. Entonces voy a leer en 4 versículos. Cristo dice en los días de su carne. La Biblia dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, verso 1. Quiere decir que el verbo es Dios. Y dice Hebreos 5:7 que Jesucristo, que es el verbo y que es Dios, en los días de su carne. Hebreos 5:7. La Biblia dice que grande es el misterio de la piedad. En 1 Timoteo 3:16 que Dios fue manifestado en carne, pero fue justificado en espíritu. Y luego también dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo, o sea, Dios, porque dice en el principio era Dios, el verbo era Dios, dice el verso 14, y aquel verbo, o sea, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14. La Escritura dice que en boca de 2 testimonios se constará toda palabra. Estamos dando 4 testimonios de esta verdad, que Dios se manifestó en carne, que Dios se hizo carne. El problema es que esta verdad no se puede entender mentalmente, racionalmente, lógicamente, ni aún estudiando las Escrituras, porque ya habíamos enseñado que aún los que sabían mucha Escritura condenaron al Señor Jesucristo como el sumo sacerdote Anás y Caifás. Saulo de Tarso perseguía a los que tenían esta doctrina, hasta que el mismo Señor Jesucristo se le aparece y le habla en lengua hebrea y le dice, Pablo, ¿a quién persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y cuando él le dijo, ¿quién eres? El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en esta hora vamos a enseñar que el Señor Jesucristo es Dios. La confusión está en que mucha gente cree que hay 3 personas. 3 personas son 3 dioses. Eso de que la Santísima Trinidad, 3 personas, un solo Dios, es un misterio, no se entiende. Esa es una excusa para decir algo que no entendemos o que no se nos ha sido revelado. Es bien fácil decir 3 personas, un solo Dios, sin entender ni lo que decimos ni lo que afirmamos. Jesús dijo, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. El problema está en nuestra mente, de lo que hemos aprendido desde nuestra niñez, a partir de la cultura, la sociedad, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado. Y entonces, en base a eso, nosotros hacemos nuestros juicios. Pero repito, el reino de los cielos es diferente. Los pensamientos de Dios están mucho más altos que los nuestros. Sus caminos son mucho más altos que los nuestros, de manera que nunca vamos a poder entender a Dios si Dios mismo no desciende a nuestro nivel y nos revela. Y eso es lo que hizo Él.
La Biblia dice que Él, en los días de su carne, cuando Él se hizo carne, habitó entre nosotros y reveló a Dios. Entonces, eso es lo que estamos enseñando aquí. Y en el momento que Dios se encarna o se hace carne, Él viene mediante agua y sangre. Dice primera de Juan capítulo 5, que este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio. Esa palabra testimonio es martureo, que significa ser testigo, o sea, diría, y el Espíritu es el que da, o es el que es el testigo, porque el Espíritu es la verdad. De manera que Dios nunca dejó de ser Dios, pero Él sí se despoja de su gloria y se hace semejante a los hombres. Estuvimos explicando que Jesucristo no es 100% hombre, no fue nunca 100% hombre, y estuvimos explicando que José nunca conoció a María. La Biblia dice que José no la conoció hasta que María concibió a su primogénito, la cual la llamó Jesús. Entonces la Biblia dice que José nunca tuvo nada que hacer en el nacimiento del Señor, y ya dijimos que el cromosoma Y o el del sexo masculino lo da el hombre y no la mujer. Entonces dijimos que el Señor Jesucristo se manifestó, y voy a leer un pasaje de las Escrituras en San Juan capítulo 10 que dice: se estaba celebrando en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el versículo 30 de San Juan 10 dice: yo y el Padre uno somos. Repito, Juan 10:30, Jesús declaró y dijo: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Cuando Jesús en el verso 30 dijo: yo y el Padre somos uno, o sea, Dios y yo somos uno, Dios y yo somos uno, somos iguales, ellos entendieron lo que Jesús dijo. O sea que no, en el 2017, esto fue hace 2000 años, en el 2017, en este año en que vivimos, si bien es cierto hay muchas congregaciones con diferentes nombres, y algunas enseñan muchas cosas según lo que entiende la Escritura, pero quiero decirles que hace 2000 años, cuando Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, los que estaban escuchando allí entendieron lo que Él quiso decir, y lo que Él quiso decir lo dijeron ellos: no te apedreamos por esto, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces el problema que tenemos hoy día es que hay una falta de entendimiento de cómo es posible que sea una sola persona la persona de Dios y no tres. Porque si se agarran las Escrituras, vamos a encontrar en muchas partes que el Señor Jesús hablaba del Padre, y Él salió del Padre, y etcétera, y entonces pareciera que son dos personas. El problema está en nosotros, no en la revelación de la verdad. Por ejemplo, todos sabemos que hay un solo Dios, y que ese Dios es el juez de los vivos y de los muertos. Ese Dios del trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, la Biblia dice: y vi un trono establecido en el cielo, un trono blanco y a uno sentado en el trono.
sabemos, los musulmanes, los chinos, los islámicos, los pentecostales, todas las religiones saben que el Dios verdadero va a sentarse para juzgar a los vivos y los muertos. Ok, si ese Dios verdadero, ese es el único, vamos a ver quién es ese Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 25, verso 31, dice, cuando el Hijo del Hombre, Él hablando, el Señor Jesús hablando, diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, dice la Biblia, entonces se sentará en su trono. O sea, el Hijo del Hombre, Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Cuando Él venga con sus ángeles, Él dice que se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Eso está en Mateo 25, 31. En Romanos capítulo 2, versículo 16, dice que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dijo el apóstol Pablo en Romanos 2:16. En segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1, dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El que va a juzgar a los vivos y a los muertos es Jesucristo. Y hay un solo juez, hay un solo Dios que juzga, y Él es Dios. Entonces, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, dice, el Señor Jesús es el juez justo en aquel día. En el día del juicio final hay un juez justo. Y la Biblia dice en 2 Timoteo 4, 8, que el Señor Jesús es el juez justo en aquel día. Juan capítulo 5, versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea que el Padre no juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. En el momento que Dios se encarna, que se hace carne, viene mediante agua y sangre, y en ese momento que sale de Él mismo, en ese momento que Él sale de Él mismo, la función, el estado, el estatus, la condición de padre e hijo, esa relación en ese momento se forma. Dios nunca dejó de ser Dios. Por eso la Biblia dice que en el cielo 3 son los que dan testimonio. El Padre, el Verbo, que ya vimos que era Dios y es Dios, o sea, el Padre, el Verbo es lo mismo, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y vimos que en la tierra Jesús vino a la tierra mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces 3 son los que dan testimonio en la tierra: la sangre, el agua y el Espíritu, y estos 3 concuerdan. ¿Qué significa esto? Que en el cielo tres son uno: el Padre, el Hijo que sale del Padre, y el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Y estos 3 son uno. Quiere decir que en la tierra el que da testimonio es el Espíritu, que es la verdad. Y el agua, la sangre y el Espíritu concuerdan. Dios, Jesucristo, es el que da testimonio en la tierra. El Espíritu Santo es el que da testimonio en el cielo. Porque el Espíritu es la verdad. Ahora, esto es un poco difícil de entender. El Padre es el que envía, el Padre es el que da, el Padre es el que entrega, el Padre engendra, del Padre sale el Hijo. Por eso que el que Dios envió, la palabra de Dios habla. El Padre está en Jesús, Jesús está en el Padre, Jesús es en el Padre. El Verbo era con Dios. El Padre es en Jesús. El Padre existe en Jesús. Dios existe en Jesús. El Hijo sale del Padre. El Hijo es enviado. El Hijo proviene del Padre. El Hijo es la imagen y la sustancia misma del Padre. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios que
Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca, dice la Biblia, la luz del evangelio de la gloria de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Esa palabra imagen significa la forma, el shape, la forma que tiene. Dice la Biblia que Jesucristo es la imagen de Dios. Eso está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En el versículo 6 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para la iluminación del entendimiento, para que lleguemos a entender, dice, la iluminación del conocimiento, para que nuestro conocimiento sea iluminado, dice, como está escrito en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, lo voy a leer. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la cara, en el rostro de Jesucristo. Esa palabra faz es prosopón y significa rostro, cara. Quiere decir que es el Espíritu de Dios el que ilumina nuestro entendimiento para que veamos la gloria de Dios, y cuando vemos a Dios y su gloria, lo que estamos viendo es la cara de Jesús. Por eso Jesús le dijo a Felipe: ¿cuánto tiempo estoy con ustedes y no me has visto? Felipe, ¿por qué dices tú muéstrame al Padre si yo te estoy diciendo que yo soy el Padre? ¿Cómo dices muéstrame al Padre si aquí estoy delante de ti? O sea, me estás viendo. Por eso dice en 2 Corintios 4 que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, vamos a ver una porción de las Escrituras que ha tenido mucha controversia y se presta para mucha discusión. Y es que está en Colosenses capítulo 1, verso 15, donde la Biblia dice: Él es, hablando del Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Esa palabra en el griego, imagen, significa eikon. Eikon significa una representación, una manifestación, una imagen, una figura, una representación, una manifestación. La Biblia dice que Jesucristo es la imagen, la representación y la manifestación del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. En Romanos capítulo 11, versículo 35 dice que de Jesucristo, por Jesucristo y para Jesucristo son todas las cosas. A Él sea la gloria. Eso dice la Biblia en Romanos capítulo 11, 35. Que para Jesucristo, que todas las cosas son de Él, son para Él y son por Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, este versículo, cuando los testigos con esta doctrina en que ellos hacen a Jesús como un profeta y como un hombre cualquiera, este versículo que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces ellos dicen: ¿ves? Jesús ha sido creado. Entonces ellos se equivocan porque ellos están aprendiendo mal de las palabras originales. La palabra primogénito en el griego significa prototokos. Prototokos es una palabra que tiene dos palabras, tiene dos raíces. Protos, que significa primero, y ticto, que significa engendrar. Primero y ticto, que significa engendrar. Prototokos. ¿Qué significa prototokos? El primero en engendrar de toda la creación. Entonces, la forma correcta de leer este versículo 15, que es donde se agarran para decir que Jesús
no es Dios y que es una creación de Dios, cuando dicen Él es la imagen, o sea, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces ellos leen como si Jesús fue el primero que fue creado. Y no es así. Estoy explicando que primogénito significa prototocos y que significa el primero en engendrar de toda la creación. O sea, Él fue el primero en que empezó a crear todo. Por eso dice la Biblia, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La Biblia dice, en Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Él fue el primero en empezar la creación. Esa es la forma correcta en que se tienen que interpretar las Escrituras. Ahora, voy a explicar algo. Estuve pidiéndole a Dios que me dé sabiduría para enseñar. La Biblia dice que Dios se manifestó en carne, que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En esa condición de hombre, o sea, en la condición mortal, se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, cuando el Señor Jesucristo entra en el mundo, la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 5, voy a leer esta porción en que lo declara las Escrituras. Antes de eso, en Colosenses 2:9 dice, Jesucristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que en Jesucristo habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Todo Dios está allí. Entonces, en Hebreos capítulo 1, versículo 5, refiriéndose las Escrituras a la deidad y quién es Jesucristo, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces esta gente se agarra de que dice, ya ves, Dios lo creó. No está hablando de que lo creó, lo está hablando de lo que lo está introduciendo en el mundo, porque dice que el Señor Jesús vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Porque sabemos que el agua es un factor divino. La Biblia dice que Él habita en muchedumbre de aguas, que alaben los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. La Biblia dice que en el principio creó Dios las aguas y la tierra. Shamayim significa aguas, cielos. O sea que en el mismo principio dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, quiere decir que el factor agua es divino y está arriba. Por eso dice que este Jesús que vino mediante agua y sangre. Entonces, dice en el versículo 5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré al Padre y Él me será mi hijo. Eso es lo que estamos diciendo, que en el momento que Él sale de Él mismo, cuando el Hijo sale del Padre, en ese momento se forma la relación Padre e Hijo. Entonces dice, yo seré a Él Padre y Él me será a mí Hijo. En ese momento se establece esa relación cuando Él sale de sí mismo. Por eso Jesús dijo, yo salí del Padre. Otra vez voy al Padre. Entonces, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién es el único que es digno de toda la adoración y que todos le adoren y los ángeles le adoran? Solo Dios. Por eso dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, cuando Él sale de sí mismo, entonces a los ángeles le dicen, adórenle los ángeles. Y eso está escrito. Me parece que en Lucas o Mateo, cuando el Señor Jesús nace en Belén, dice que hubo una multitud, una congregación de ángeles en el cielo que decían gloria a Dios en las alturas. O sea, los ángeles empezaron a adorar al Señor cuando es introducido en el mundo. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo, o sea, a los ángeles son espíritus ministradores en favor de los hijos de Dios. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Qué es lo que dice? Hebreos 1:8, más del Hijo dice, 2 puntos, tu trono,
oh Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Dios, el Dios tuyo. O sea, el Padre que entrega el Hijo, en ese momento Él dice, yo seré Padre y Él me será mi Hijo. En el momento en que Jesús sale del Padre, sale de Dios, en ese momento se establece la condición, el estado, la función de Padre y de Hijo. Entonces, vamos a tratar con un ejemplo práctico que se me ha ocurrido. Hacer este ejemplo para que entendamos cómo es que es posible cuando Jesús en el capítulo 3 de Juan, versículo 13, Él dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Todos sabemos perfectamente que un teléfono como este tiene la capacidad para hacer una llamada telefónica y hasta ver el rostro a través de sistemas aquí en que podemos ver la cara de la persona, ya sea por FaceTime, WhatsApp, o etcétera, FaceTime. Podemos ver la persona que está a miles de kilómetros de distancia. En la China puede estar y nosotros vemos instantáneamente y simultáneamente la persona. ¿Cómo es posible que esta tecnología nosotros la usemos todos los días, pero no entendemos cómo funciona? De la misma manera, cuando Jesús dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces la gente dice, ¿pero cómo es eso? Cuando Jesús estaba con sus discípulos en Juan 14, les dijo, todo lo que pidan al Padre, yo lo haré. Si algo pidan al Padre, yo lo haré. Y dice, pero cuando ya no esté con ustedes, yo me vaya al cielo, cuando yo ya esté allá, entonces en ese día ustedes van a pedirle al Padre y ¿saben qué? Él lo hará. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Yo y el Padre, dijo el Señor, uno somos. Y los fariseos querían matarlo porque se hizo igual a Dios. Entonces, ¿cómo es que el Señor Jesús desciende al río Jordán? Juan ve los cielos abiertos, viene una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, y dice que vio el Espíritu en forma corporal, ¿no? Que descendía como si fuera una paloma, no que era una paloma, sino como una paloma, aproximadamente de este tamaño y como así más o menos, porque la Biblia dice en Apocalipsis que el Espíritu, que el Cordero tiene 7 ojos y 7 cuernos. Entonces, un cuerno de ellos descendió sobre el Señor Jesús en ese día. Entonces la gente lo que no entiende es cómo es posible. Ahí está el Hijo, está el Espíritu descendiendo y la voz del cielo, ahí están los tres separados. Entonces, que Dios nos ilumine para entender más o menos, porque esto tiene que ser revelado directamente por Dios mismo. Nadie puede conocer quién es el Padre Dios, sino solamente el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y cuando el Hijo lo revela, uno lo adora al Hijo, porque se dio cuenta que Él es el que es. Entonces, este es un ejemplo de algo real, algo que descubrió un científico que le han quitado los méritos y la gloria que se merece y los méritos que se merece este hombre llamado Nikola Tesla, que este pobrecito murió de viejo sin mucha fama y toda la fama se la llevó otros científicos, Alva Edison, se la llevó Einstein, y en realidad el genio, la persona que de verdad debía haber sido galardonada y que la Corte Suprema de Estados Unidos después lo reivindica, pero ya cuando ya pasó todo, este señor Nikola Tesla descubrió simplemente, porque él no inventó nada, él descubrió que el cosmos, que el firmamento está enclaustrado como en un dome, como una cúpula,
como dice la palabra de Dios, que Dios hizo una expansión en los cielos y dividió las aguas de abajo de las que están de arriba, y en la expansión, en la parte de que hay oxígeno, aire, ahí puso el sol, la luna y las estrellas. Eso es todo lo que hay. Les voy a dar noticias. Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, todas esas son estrellas. Y esto para la mente que tenga sabiduría. No existen los planetas. Lo único que existe es la Tierra tal y cual Dios la hizo y la fundó, y luego hizo el sol para que alumbre en el día, la luna y las estrellas para que alumbren en la noche. Eso es todo lo que hay. Y les doy un consejo: salgan en la noche, una noche estrellada, y van a ver siempre las constelaciones en el mismo lugar, y luego se mueven un poco, pero siempre están ahí. Durante miles de años siempre ha estado allí. Lo que hay son estrellas, y para algún niño inocente, cuando alguien le diga, mira eso, ¿qué es eso? Una estrella. ¿Qué es eso? Otra estrella. ¿Qué es eso? Otra estrella. Entonces le van a decir, no seas ignorante, ese es Marte. Las estrellas, los planetas no tienen luz propia, eso es una mentira. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy enseñando las verdades de la creación de Dios, y Nikola Tesla descubrió esto. Este es el firmamento prácticamente en tamaño pequeño. Así es como funciona. Por eso es que nosotros cuando llamamos por teléfono, podemos hablar de aquí a la China instantáneamente. ¿Por qué? Porque miren, todo está conectado. Imagínense que ese centro de ahí sea Orlando, Florida, y esta es la China. Está conectado instantáneamente, simultáneamente, porque el universo está lleno de electromagnetismo. Está formado de iones, de átomos y de electrones que tienen electricidad positiva y negativa. Y todo el ambiente, todo el aire, toda la atmósfera, todo está conectado, se conecta, todo está conectado. Por eso es que no necesitamos ni siquiera un cable cuando tenemos esto. Por ejemplo, esta bulb que le dicen de luz, si la acercamos, se enciende, porque la energía está aquí entre nosotros. Por eso es que solamente necesitamos un aparato de radio o teléfono o televisor para que veamos lo que existe. Por eso es que si estuviéramos en la China, en realidad estamos conectados todo el tiempo. O sea, cuando el Señor Jesús dijo, nadie viene del cielo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, y la gente dice, oh, ¿dónde está? Y dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y entonces todo el mundo dice, pero tú estás aquí, ¿cómo estás allá? Porque no entendemos que todo está conectado. Para Dios, como dice su palabra, ¿a dónde iremos de su espíritu? Si fuéramos hasta los cielos, ahí está. Y si descendiéramos hasta el abismo, ahí está. No podemos huir del espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios todo lo cubre. Y este es un ejemplo. O sea que no podemos huir del espíritu de Dios. Nosotros podemos hablar con alguien que está a miles de kilómetros instantáneamente, porque existe una comunicación constante. El universo mismo de Dios, el cosmos, el aire, está todo conectado. Para Dios está todo conectado. Entonces voy a dejar este ejemplo de esta manera para más o menos en una forma humana tratar de explicar una revelación que solamente el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del Padre. Quiero decirles que el Espíritu de Jesucristo, como dice Filipenses capítulo 1 versículo 19, la Biblia dice que por la oración vuestra y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Quiere decir que el Espíritu de Jesucristo es el Espíritu de Dios. El Espíritu del Padre es el Espíritu del Hijo. Entonces, el Espíritu es el que da testimonio de la verdad.
el Espíritu está en el cielo, y ese Espíritu que está en el cielo, como pueden ver, daba testimonio también en la tierra cuando Jesús vino por agua y sangre, porque el testimonio del Espíritu Santo estaba con él, pero es el mismo. Lo que pasa es que mentalmente nos bloqueamos porque nosotros tenemos que ver visualmente una cosa acá y otra cosa acá para que creamos que esto es una cosa y esto es otra cosa, porque están separadas. Que Dios tenga misericordia y nos ilumine para entender, como dice Primera de Juan, capítulo 5, y acá termino diciendo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Lo voy a leer. Este versículo, cada cristiano del mundo entero tiene que sabérselo de memoria. Lo voy a leer desde el 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, o sea, el que salió de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si te interesaría seguir estas enseñanzas y quieres seguirnos en lo que estamos enseñando y predicando, como dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, que todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y esto es lo que estamos haciendo, estamos enseñando y predicando a Jesucristo. Si quieres, te puedes suscribir en YouTube, también puedes seguirnos en Facebook, y si quieres saber la cosmología de la Tierra, ahí están todos los versículos de cómo es la Tierra creada por Dios en el website en honoralaverdad.com. Repito, puedes suscribirte en YouTube y seguirnos en Facebook. Nos vemos.